Estamos en la serie de los Salmos y por eso en esta noche voy a presentar el Salmo 67, versículos del 1 al 7. Lo voy a leer por la Biblia, Reina Valera. ¿Ok? Este es un salmo misionero. Es una exhortación a las naciones para que alaben a Dios. El Salmo 67 de los versículos 1 al 7, voy a leerlo, pero primero le digo yo que la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Este maravilloso salmo es muchas veces olvidado, descuidado. Escuchen bien. Casi siempre se leen los salmos favoritos del pueblo de Dios. Y doy un ejemplo, el Salmo 91, entre otros. Los que no lo leen, abren la Biblia en este salmo y lo dejan ahí expuesto a la entrada de su casa. Así se hace. Martín Lutero escribió 5 grandes volúmenes de exposición sobre los salmos y se saltó el Salmo 67. Este salmo presenta, escuchen bien, 3 aspectos importantes en su esencia, y es la esencia de este salmo. Primero, que se ha conocido el camino de Dios en la tierra. Segundo, que se conozca el poder salvador de Dios, o sea, la salvación. Y número 3, que la alabanza de Dios sea extendida por toda la tierra. Sobre estos 3 puntos se va a presentar la enseñanza del día de hoy. Estamos en el Salmo 67 y vamos al versículo 1. De nuevo lo leo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esta es una petición de oración por bendición. Que Dios tenga misericordia. Son palabras que provienen de la bendición sacerdotal. Es la bendición arónica. Y vamos a Números, capítulo 6, versículos 22 al 27. Allí se presenta la bendición sacerdotal y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos, diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Es la bendición de Dios donde Jehová pronuncia esta hermosa bendición sobre su pueblo. Vemos también que el apóstol Pablo expresa un lenguaje sacerdotal y lo podemos ver, este lenguaje sacerdotal, en Romanos capítulo 15, versículo 16, que dice: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Este era un lenguaje sacerdotal que hacía el apóstol Pablo. Hizo su servicio sacerdotal a través del evangelismo, no el sacrificio de animales. Y si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2,
versículos 9 y 10, estos versículos se refiere al pueblo de Dios. Es muy importante oír este versículo y luego después ver la enseñanza. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Nos dice el apóstol Pedro que todos los creyentes también tenemos un sacerdocio. Nosotros, los cristianos, ofrecemos un servicio sacerdotal al mundo y lo debemos hacer a través del evangelio, ¿no? De proclamar el evangelio. Nosotros, este servicio tenemos que prestarlo. Por eso dije que al comienzo que tuviéramos pendiente de estas tres elementos importantes del Salmo. Y hemos sido escogidos por Dios para reflejar su luz y llevarla a los incrédulos. Mira qué misión tan grande. Es un gran compromiso que tenemos con Dios. Debemos llevar a otros la luz de Cristo y llevarlos a ellos para Cristo, dirigirlos a Cristo, a estas personas que no lo conocen, llevarlos a ellos. ¿Para qué? Para salvar almas a los que están perdiendo en el mundo allá afuera. El salmista señala la necesidad de misericordia. Ya lo leímos aquí. ¿Por qué? Porque somos pecadores que necesitamos la misericordia de Dios. Unos más que otros, pero necesitamos la misericordia. Tanto los mejores, los santos y los peores pecadores podemos unirnos a esta petición de la misericordia de Dios para nosotros. Y también pedimos que nos bendiga, así dice el Salmo. Queremos también que Dios nos bendiga. Y así es el amor de Dios hacia nosotros, así de grande, e incondicional, infinito amor, porque Dios nos bendice y tiene también misericordia con nosotros. También dice ahí en el versículo 1 que dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Esto es hermoso. Dice, es tener el rostro glorioso y feliz de Dios resplandeciendo sobre cada uno de nosotros. Es un regalo que Dios nos da, mayor regalo que podamos tener. Saber que Dios nos mira y que está complacido, no por quien eres o por lo que hacemos o que lo que estamos haciendo, sino porque vives para Cristo, fuente de paz y poder en la vida de un cristiano. Si vivimos para Cristo, entonces ese rostro resplandeciente de Dios, Él nos mira con ternura, resplandece en nosotros. Te mira Dios, te mira a ti, me mira a mí. ¿Y cómo nos mira? Con amor, con ternura. Porque Cristo es el centro de nuestras vidas. Por eso nos mira. Y nos mira siempre. Siempre nos está mirando y ve lo que hacemos nosotros con nuestra vida. Y ahora pregunto, ¿cómo es un rostro resplandeciente? Un rostro resplandeciente es aquel que refleja ternura, amabilidad en sus relaciones personales. Hay amor en esa mirada. Mira con humildad, con compasión al otro. Y esa mirada nos pone en el lugar de la otra persona. Sentimos lo que le pasa a esa persona. Lo opuesto a resplandeciente es una cara enojada, que mira con odio, con el ceño fruncido. Hay dureza en su mirada. Demuestra que tiene dureza en el corazón y está acusando y señalando. El que mira con el ceño fruncido es un rostro vuelto hacia alguien con indiferencia. No le interesa ni verlo o con disgusto se ve ese rostro con ese ceño fruncido. Pero ¿cómo nos mira Dios? Con una sonrisa, con una mirada de aprobación. Y esa mirada
crea un profundo y una profunda y deliciosa calma en el alma y da paz y da gozo. Esa es la mirada de Dios para nosotros. Pero ¿cómo nos mira? Y cuando nos mira así, cuando no estamos en pecado, cuando estamos viviendo en el Espíritu, cuando nos hemos alejado del mundo y de las tentaciones. Así nos mira Dios a nosotros con esa ternura. Hermanos, vencemos como cristianos en la grandeza de Dios siempre. Pensemos, número uno, en la bendición de Dios. Pensemos, número dos, en la aprobación del rostro resplandeciente de Dios para nosotros. Y número tres, en su misericordia. Estas tres peticiones es todo lo que necesitamos ahora o en el futuro. Pero ¿qué sucede si no contamos con estas peticiones? Si no las tenemos, ¿qué nos sucede a nosotros como cristianos? Si no la tenemos es porque no estamos en el camino correcto. Vamos, como decía nuestro maestro antes esta tarde cuando llegamos aquí, van por veredas, van por caminos torcidos. Estamos en desobediencia. No andamos en el camino de Jesús, porque sabemos que en Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el otro camino es el de la perdición, que lleva a la condenación. Se vive en pecado, se vive en la carne y no en el espíritu. Y pregunto, ¿se ha olvidado de Dios y se ha vuelto desleal? Vamos a pensar un poquito en esto. ¿Se ha olvidado de Dios y se ha vuelto desleal? Dios disciplina a su pueblo por su pecado, pero también alienta y restaura a quienes se han arrepentido. Y por eso que el arrepentimiento debe ser genuino, un arrepentimiento verdadero para tener una vida nueva. Dios perdona y restaura. Eso lo sabemos así. Bendito Dios. Él nos perdona siempre. Cuando caemos, nos levanta y perdona nuestros pecados. Por eso pedimos perdón siempre por nuestros pecados, siempre. Vamos al versículo 2 del Salmo 67 que estamos estudiando, que dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. El salmista pide aquí esta bendición, que sea conocido tu camino, el camino de Dios. Y la razón por la cual pedía era para el bien de la humanidad que se estaba perdiendo. Son multitudes que en este mundo perecen, están en el camino de perdición. Lo sabemos, hermanos. Cuán importante es que la gente del mundo vea en nosotros que somos el pueblo de Dios, el reflejo de una vida en Cristo, que tengamos un comportamiento diferente, que ya no hacemos lo que hacíamos antes y ahorita, ahora, en este momento, ya hay necesidad de proclamar el Evangelio. Tenemos que levantarnos y animarnos a predicar el Evangelio a la gente que allí está, ignora todavía, desconoce a Jesucristo, no sabe de su vida, de su muerte y de su resurrección. Y así dice la palabra en este aspecto de proclamar el Evangelio. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mira lo que dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dios no bendice la ignorancia. Escuchen, hermanos, el liderazgo espiritual es una gran responsabilidad. No tome a la ligera sus responsabilidades. Dios acusó a los líderes religiosos de impedir que el pueblo lo conociera, porque se volvieron líderes del mal y la gente los veía pecando. No eran ejemplo de vida cristiana. Una pregunta.
¿Cuál es el mayor obstáculo para la obra de evangelización? Escuchen bien el mayor obstáculo. Se señala como mayor obstáculo el fracaso de la iglesia. Mira cómo nos, mira a dónde llega esta responsabilidad. El fracaso de la iglesia. Hay muchas iglesias predicando la prosperidad, motivaciones, sanidad, y no predican el evangelio de Jesucristo. No predican el evangelio de Jesucristo. No predican sobre la necesidad del arrepentimiento de pecados y el perdón de pecados para ser salvos, sino simplemente predican la palabra de Dios, pero motivando en sanidad, declarando sanidad y, y prosperidad. No, y una cosa es importante, que no es simplemente que la palabra de Dios sea publicada, proclamada, sino que el camino del Señor también sea conocido en la tierra. Lo señala mucho aquí el salmista, que el camino de Jesús sea conocido. No hay otro camino para llegar a Dios, porque solo Cristo salva. Y hay que predicar la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Eso es lo que hay que predicar. En Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, aquí se refiere al pueblo de Dios, a nosotros, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mira lo que dice la palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, con la victoria de Cristo en la cruz, todo cambió y ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios sin temor. Además, nos ha dado la responsabilidad de unirnos a Cristo en su obra sacerdotal de reconciliar a los pecadores con Dios. Esa es una gran responsabilidad que tenemos. Dios nos ha elegido para que seamos suyos y además ser sus representantes, a anunciar las virtudes de Cristo, a llevar a otras almas a su luz. Vamos también al gran pasaje misionero de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, que es la gran comisión. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la gran comisión. Escuchen, hermano, Jesús no les dijo que solamente evangelizaran y salvaran almas, sino que hicieran discípulos de todas las naciones y que les enseñaran a que guardaran lo que se les había mandado. Ahora es la pregunta que tenemos que reflexionar. ¿Qué necesitamos nosotros los cristianos para cumplir con este mandato? Vamos a pensar un poquito y reflexionemos sobre esto. ¿Qué necesitamos nosotros para cumplir con este mandato? Necesitamos conocer la palabra de Dios, capacitarnos, porque si no leemos las escrituras y no estudiamos la palabra, no meditamos en ella y no aprendemos, no podemos comunicarla, simplemente así. Necesitamos caminar correctamente, caminar en el camino de Jesús, mantenernos ahí, perseverando, permaneciendo, orando, haciendo lo que Dios nos manda. Y en Josué capítulo 1, versículos 7 al 9, dice qué tenemos que hacer nosotros. Ajá, nos dice que tenemos que hacer, todo está escrito en la Biblia, todo
lo que tenemos que hacer está allí escrito. No podemos inventarlo ni nada porque allí está. Y dice Josué capítulo 1, versículo de 7 al 9, dice, solamente esfuércete y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperados en todas las cosas que emprendas. Mira qué lindo, o sea, que si nosotros hacemos esto, vamos a ser prosperados en todas las cosas que emprenda. Y dice, nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios, ¿no? Todo nos saldrá bien, no tenemos que tener tantas dificultades y tantas calamidades. Todo nos saldrá bien si nosotros estamos escudriñando las escrituras y viviendo conforme a la palabra de Dios. Y dice en el 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No nos dice, sean perezosos. No nos dice, mira, no, esfuérzate y sé valiente. Oye, tenemos que levantarnos, ya dejar esa comodidad que tenemos y ya, sí, ese temor y ese miedo a hablar, porque Dios nos respalda, el evangelio es poder de Dios y usted se prepara y habla y Dios nos respalda, porque es poner la palabra allí, es hablar de Cristo, ponerla allí y Dios hace la obra. Porque nosotros no vemos el corazón de la persona a quien le estamos hablando, no lo podemos ver, pero Dios sí lo ve. Y Dios, el Espíritu Santo, lo toca porque ha escuchado la palabra, ha escuchado el mensaje, lo toca para que la reciba y la acepte. Solo tenemos que ser un instrumento en las manos de Dios para poder trabajar en la obra de Él, en la salvación de las almas que se están perdiendo. Y dice, de- la enseñanza de esto es que es todo trabajo nuevo es un desafío. Todo trabajo nuevo es un desafío. Nuestro trabajo es predicar el evangelio. Dios está con nosotros así como estuvo con Josué. Si le pedimos a Dios que nos dirija con su Santo Espíritu y nos dé la sabiduría, podremos cumplir el mandato de comunicar el mensaje de salvación. Pero ¿qué debemos hacer? Capacitarnos, leer las escrituras, escudriñar las escrituras constantemente, que es la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer, porque podemos leer las escrituras, meditarla, no la aprendemos de memoria, la podemos repetir, pero si no obedecemos y no cumplimos con el mandato, es lo mismo, no estamos haciendo nada, ¿verdad? Tenemos que obedecer para que Dios sea conocido en la tierra. Mire qué compromiso. Para que Dios sea conocido en la tierra. Dios quiere que tengamos el mismo sentir y la misma visión para toda la tierra. Deberíamos anhelar la salvación de Dios en todas las naciones. Debería eso estar aquí en nuestro corazón, anhelando que así como nosotros escuchamos la palabra y la escuchamos y la aceptamos y somos cristianos, asimismo personas que no la han escuchado necesitan escucharla para llegar a la salvación de su alma. Oigan, el clamor a Dios de bendíceme, bendíceme. Nosotros hemos aquí, tenemos una alabanza que dice bendíceme, bendíceme ahora, ahora, bendíceme ahora. Y esto resulta un clamor egoísta. Escuchen bien. Cuando observamos que el mundo vive en perdición, decimos nosotros, bendíceme, bendígame, Padre, bendíceme. ¿Y dónde están los que se pierden? ¿Qué debemos hacer los que están allá afuera? Ellos necesitan también de las bendiciones de Dios. Están muertos espiritualmente. Necesitan de esa bendición que nosotros tanto le pedimos a Dios. Nosotros pedimos a Dios que nos bendiga, pero esa bendición no sea solo para nosotros. Debemos pedir a Dios para que su camino
sea conocido en toda la tierra y su salvación entre todas las naciones. Eso debemos pedir también. Por eso a veces en nuestras oraciones, en las oraciones que hacemos nosotros en la mañana, el grupo de oración, siempre estamos pidiendo también y rogando para que Dios haga la obra, Dios toca el corazón de las personas que escuchan el mensaje y que lo puedan recibir como Señor y Salvador. Vamos al versículo 3 y dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Es un llamado a alabar a Dios. Es una oración a Dios para que los pueblos lo alaben, pero también hay que pedirle que atraiga a las naciones a sí mismo para su salvación. Oramos a Dios por los que se pierden, porque Dios desea que nadie perezca y que todos lleguen al arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera. Y en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Dios no es lento, Él trabaja de acuerdo a su tiempo. Él está esperando a que más pecadores se arrepientan y se vuelvan a Él. Mientras esperamos el regreso de Cristo, no debemos quedarnos con los brazos cruzados. No debemos quedarnos con los brazos cruzados, hermanos. Más bien debemos ser conscientes de que el tiempo es corto y tenemos que realizar el trabajo encomendado ya desde ahora. No esperemos más tiempo. El tiempo se agota y los días son malos. Debemos prepararnos para serle fieles servidores a Dios. Dios ha ordenado a una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas para alabarle delante de su trono. Si vamos a Apocalipsis, el capítulo 7, versículo 9, mira lo que dice. Es la multitud vestida de ropas blancas, imagínenselo ustedes. La multitud está vestida de ropas blancas. Y después de esto miré, dice, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Oh, mi Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo se salvarán si no se les predica? Por Dios santo, ¿cómo vamos a ver multitudes allí si no hemos predicado el Evangelio? Y vamos a Romanos 10. Y si vemos a Romanos 10, vamos a leer solo el versículo 13 que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces hay que invocar el nombre del Señor para ser salvo. Pero también dice en Romanos 14, ¿cómo? Una pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso es va derechito a nuestro corazón, derechito a nosotros. No nos podemos nosotros quitarnos para que esa palabra no nos llegue. Si no le predicamos la palabra, cómo vamos a tener multitud de personas allí vestidas de blanco, alabando y adorando al Señor? Porque han logrado la salvación de su alma. Si hay miles de gente afuera, miles de personas que no conocen todavía a Dios, no conocen a Dios, no han ido a los pies de Jesús. Y dice el número 15, versículo, estamos leyendo a Romanos capítulo 10, versículo 15, dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies, qué lindo versículo este, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así tienen que decirnos a nosotros, cuán hermosos, sentirnos nosotros, cuán hermosos son mis pies, porque estoy anunciando las buenas nuevas, porque estoy salvando almas, porque no, aunque sea una persona, es otra cosa que tenemos nosotros, que nosotros discriminamos. Ay, a este le hablo, pero a aquel no. Ay, no, yo a él, yo no creo que a él le pueda hablar. A este sí.
No podemos diferenciar a quién lo habla. Dios dice, diga la palabra a todos se les habla y Dios toca el corazón. No podemos decir nosotros, no podemos decir, este se salva, pero este no, porque yo no le voy a hablar. No, eso no es cuestión de nosotros. Nosotros somos un instrumento en las manos de Dios. Y nos dice, hablen, habla, como le dijo como le dijo Dios al apóstol Pablo, que se sintió, el apóstol Pablo llegó un momento que se sintió a desfallecer, se sintió como debilitado, agotado cuando predicó en Atenas, cuando solamente en Atenas predicó y solamente en el Areópago, y solamente se salvaron dos, Dionisio y Dámaris. Y él un gentío, y solo se salvaron dos, y él se sintió triste y todo, y Dios le dijo, no te desanimes, algo así, porque yo te respaldo, no te calles, le dijo, yo te respaldo, no te calles, o sea, no nos callemos, por favor. Ay, eso es lo que yo le pido mucho a Dios, eso que no nos callemos, que podemos hablar mientras nosotros tengamos voz, mientras vivimos en esta tierra y tengamos la voz, podemos hablar de Dios, de Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, debemos proclamar el Evangelio. Hay que explicar el Evangelio a los no creyentes y, y debe haber una conexión, escuchen bien, porque no solamente es hablarlo, y debe haber una conexión entre la manera de vivir como cristianos y nuestra fe en Cristo. Es predicar verbalmente y también mostrar una vida íntegra. Caminar con integridad, con un corazón puro y limpio, reflejando la luz en las tinieblas del mundo. Eso debemos hacer, porque si estamos pecando como hacían los líderes religiosos y los veían pecando, ¿cómo vamos a predicar si no damos el ejemplo de la palabra de Dios? Es así que debemos predicar. Vamos al versículo 4 ahora y dice, alégranse y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Dios viene, Dios viene a juzgar a todos y dice que comienza por el pueblo de Dios primero y nos pedirá cuenta de lo que hicimos y nos pedirá cuenta sobre nuestros dones que nos has dado. ¿Qué hiciste con los dones que te di? Nos pedirá cuenta con las oportunidades que se nos han presentado y las hemos desechado. Y nos pedirá cuenta por las responsabilidades que nos han sido dadas. Debemos estar alertas, preparados, siendo diligentes, no perezosos, haciendo el trabajo encomendado. Jesucristo va a reinar en el planeta como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastoreará a las ovejas, pas- pastoreará a las naciones las pastoreará. Esta venida de Cristo Jesús debe animarnos para animarnos más acerca de traer a las naciones al camino de Dios, a la salvación y a la alabanza. Las tres cosas que enunciamos al comenzar este salmo, que nos anime a mostrar el camino de Dios, a predicar para salvar más almas y a la alabanza a Dios. Juzgará a la gente, Él viene a juzgar a la gente con justicia. Y si vamos a Mateo, capítulo 25, sí, capítulo 25, versículos del 31 al 34, para ver cómo va a juzgar a las naciones Cristo Jesús cuando venga. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34. En el versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, se sentará sobre su trono glorioso. En el versículo 32 dice, todas las naciones se reunirán en su presencia. Mira lo que sigue. Y él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Aquí está bien duro. ¿Ve? Y separará
a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. En el 33 dice, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su lado derecho, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Eso va a suceder porque la palabra pasará todo menos la palabra de Dios, menos la palabra de Dios. Escuchen, hermanos, Dios separará a sus seguidores obedientes de los impostores y de los incrédulos. La prueba real de nuestra fe es la forma como nos comportamos, cómo vivimos. Lo que hacemos por el prójimo, por otras personas, va a demostrar lo que Jesús nos dice que hagamos y que hagamos, que tenemos que ser compasivos, solidarios, bondadosos, amables, pacientes, tolerantes, ser mansos y humildes de corazón. Son actos de misericordia que todos los cristianos podemos realizar a diario. Jesús utiliza la metáfora de las ovejas y las cabras que ilustra para ilustrar la separación entre los creyentes y los no creyentes. Es una metáfora de ovejas y cabras. Ovejas los separa. Ovejas a la derecha, cabras a la izquierda. Cabritos. El salmista dice, alégrense y gócense las naciones. Las naciones. ¿Y por qué deberían estar felices? Es una pregunta. ¿Por qué deberían estar felices las naciones? Porque Dios viene a juzgar a los pueblos con equidad y juzgará con justicia, rompiendo el yugo del opresor y la vara de hierro del príncipe de este mundo. ¿De quién? De Satanás, de Satanás. Convirtiéndose Jesús en el defensor de la causa de su iglesia, introduciéndola en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esto es digno de reflexión, hermanos cristianos que somos nosotros, digno de reflexión. Nosotros como cristianos debemos enfocarnos en lo que debemos hacer mientras esperamos el regreso de Jesús, estar preparados, estar alertas, no dormidos, difundiendo el evangelio de salvación. Escuchen, las personas que con diligencia se preparan para su venida, invirtiendo su tiempo y sus talentos en el servicio a Dios, serán recompensados, serán recompensados. Pero, hay un pero, los que no tienen el corazón dispuesto para la obra del reino, serán castigados, serán castigados, hermanos. Así que cuidémonos de hacer el trabajo encomendado. Escuchen bien, Dios premia la fidelidad. Los que no dan fruto para el reino de Dios no pueden esperar el mismo trato que los que son fieles. Los que no dan fruto para el reino de Dios no pueden esperar el mismo trato que los que no le son fieles. Vamos al versículo 5. Versículo 5 y dice, este versículo se repite con el 3, ¿no? Esto es muy lindo lo que dice aquí. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El salmista repite que te alaben los pueblos. Estas palabras no son una vana repetición, sino un coro digno de ser cantado una y otra vez. Y dice que te alaben a ti. ¿A quién alabamos? Al único Dios, al Dios verdadero, al único Dios. No, no a dioses falsos, no a la creación, que te alaben a Dios. Esto tendrá un cumplimiento final en el cielo, donde todas las tribus, que ya lo leímos, todas y lenguas alabarán a Dios. Todas las tribus y lenguas alabarán a Dios. En ese día nuestro gozo será mayor, aún mayor, porque grandes multitudes de todas las naciones de la tierra estarán alabando a Dios junto con nosotros, ¿sí? Si nos pasan lista, estamos allí, ¿no? Sí, si nos han pasado lista y estamos allí, estaremos alabándolo junto con todas las multitudes. Y, se- y será
una gran bendición para todos nosotros. Vamos a versículo 6, ya estamos finalizando. Dice, la tierra dará fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Este fue un salmo escrito en temporada de la cosecha, escuchen hermanos, y el salmista eleva el pensamiento hacia la cosecha más grande que estaba por venir. ¿Y cuál es esa cosecha más grande que estaba por venir? Es la tierra dará fruto cuando, hay un cuando aquí. La tierra dará fruto cuando se conozca el camino de Dios, cuando la salvación de Dios la tengan las personas que aún no lo han recibido. Y la alabanza a Dios. Cuando se den estas tres cosas, la tierra dará fruto. Cuando esto suceda, entonces dará fruto. Se cumplirá el propósito de Dios para la tierra y será alabado el Señor. Y pregunto, ¿para qué nos creó Dios? ¿Para qué nos creó Dios? Dios nos creó para conocer su camino, para tener su salvación y para alabarlo a Él, alabarlo a Él. Cuando hacemos esto, la gente de la tierra, estamos haciendo lo que Dios, para lo cual Dios nos creó. Entonces se honra, escuchen bien, el orden natural de Dios para la creación y la humanidad. Y el resultado es la bendición. Ahí tenemos la bendición en ese momento, porque se ha cumplido el orden natural de la creación y la humanidad. Pero siempre hay un pero que sucede. ¿Qué sucede si la tierra no da su fruto? Pensemos en eso, hermanos. ¿Qué sucede si no da el fruto? Si no se ha conocido el camino de Dios, si no han llegado a la salvación muchas multitudes de la humanidad que está en condenación y tampoco alaban a Dios. ¿Qué sucede si no da fruto? Entonces, ¿qué pasa con nosotros los cristianos? Mira lo que pasa si no da fruto la tierra. Nuestra ingratitud es la causa de la infructuosidad de la tierra. La ingratitud de nosotros. Ahí nos la señala el salmista. No hacemos el trabajo encomendado por desobediencia. Tenemos una misión que cumplir, que es evangelizar, y el compromiso es con Dios, no con nuestro pastor ni con los líderes de la iglesia. El compromiso es con Dios. Vamos al versículo 7, ya finalizando. Dice el versículo 7, bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Hermanos, nos bendecirá Dios cuando compartamos el corazón y la visión de Dios para el mundo. Seremos bendecidos. Esto es un círculo glorioso, un círculo. Mira, lo que es un círculo. Primero somos bendecidos. Usamos esa bendición para orar y alcanzar a un mundo que se está perdiendo. Y afuera, allá que sufre. Y cuando eso se alinea con el corazón de Dios, somos aún más bendecidos. Por lo tanto, usamos esa bendición para toda la tierra. Es un círculo. Me bendice Dios, yo hablo y proclamo el evangelio para bendecir a las personas que están en condenación, y luego cuando ellos aceptan al Señor, nuestro Señor Salvador, Dios los bendice y ese círculo sigue, no para. Ese círculo sigue. Ahora hay que reflexionar sobre esto, sobre lo que estamos haciendo. Vale la pena mirar nuestras vidas y ver si hemos roto ese círculo. Hemos roto el círculo nosotros. ¿Así? ¿Cuántas veces lo hemos roto? Hemos dejado de creer que Dios bendice, hemos dejado de buscar extender su bendición, hemos dejado de ver el corazón de Dios en esto. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos aquí en esta tierra? ¿Realmente estamos sirviendo a Dios? No tenemos excusas para desatender a nuestras responsabilidades. Es un compromiso con Dios. Escuchen bien. Los que no dan fruto para el reino de Dios no pueden esperar el mismo trato que Dios les dará a los que son fieles. Si no rompemos el círculo glorioso, si no rompemos el círculo glorioso, entonces
realmente nos vemos de gloria en gloria. Si no lo rompemos, mira cómo es el círculo, ¿no? Nunca amamos a Dios correctamente hasta que sabemos que es nuestro. Y cuando más lo amamos, más anhelamos estar plenamente seguros de que Dios es nuestro Dios, no hay otro Dios. Y la conclusión es que el corazón y el plan de Dios son para todos los términos de la tierra. Y témanlo, dice, todos los términos de la tierra. Dios recibe el respeto, el honor, la alabanza, la gloria de lo que es digno. Eso lo recibe Dios. Pero nosotros los cristianos, escuchen muy bien esto, a nosotros los cristianos puede ser que nunca nos respeten. Es posible que siempre enfrentemos dificultades. Podemos terminar siendo pobres, quebrantados, perseguidos e incluso perder nuestras vidas. Pero de algo siempre debemos estar seguros, hermanos, que seremos más bendecidos, que nunca, porque Dios nos ha usado de una manera grandiosa, porque hemos sido un instrumento en sus manos y hemos proclamado el Evangelio de Dios para su obra. Y esto lo haremos si somos siervos fieles a Él, que seamos siervos fieles a Él. Gracias, Padre. Te doy gracias por esta palabra. Dámelo, gloria a Dios. Él está aquí, Él se mueve aquí, hermano. Alaben al Señor, esta linda palabra. Gracias. Santo Dios, yo soy Dios Oh, Dios. grande, maravilloso, Señor, gracias, Dios. Oh, Dios. Esta palabra maravillosa. Enséñanos. Vamos a alabarte, Señor, ahora. Vamos a darte. Enséñanos, Padre, a ser cristianos obedientes, Padre. Enséñanos, Padre, a cumplir. Enséñanos a cumplir con el trabajo encomendado, Padre. Ayúdanos, Señor, a proclamar el Evangelio de salvación, Señor. Capacítanos, Padre, con la sabiduría. Guíanos con tu Santo Espíritu para poder hacer este trabajo que tú nos has encomendado aquí en la tierra, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu para que seamos siervos fieles, fieles, que es lo que tú esperas que seamos nosotros. Es un compromiso con Dios, Padre. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Lleva, lleva a nuestros hermanos a tu casa sanos y salvos. Bendícelos y guárdalos en todo momento. Gracias por su palabra, mi Dios. Gracias por su inmenso